Hola, Hola. buenas. Vamos a Se me ve un empezar. poquito oscura, es que he tenido que bajar, que me daba el sol y Vale. estaba entre o la oscuridad o gafas de sol. ¿A mí me ves bien? ¿Se nos ve bien? ¿Tele plano? Sí, 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 sí. Vale. Vamos a esperar unos minutitos. Ya se van comentando y comenzando a conectar gente. Hola. Esperamos unos minutitos y empezamos, ¿no? Si te parece, Sí. todavía son las 7, pero bueno, hay que comprobar que la conexión esté bien y que no haya ningún problema técnico. Ahí bien. Hoy el día nos hubiera acompañado para hacerlo en un espacio abierto, también. La verdad es que sí, pero vamos todas las... Bueno, ahora está saliendo el sol, ¿eh? O sea que todo es posible. Bueno, pues si te parece comenzamos. Son las 7, o sea que era la hora de comienzo del encuentro este. Muchas gracias, Ángela, por haberte ofrecido hacer el directo bueno, donas durante la pandemia. La verdad es que es nuestro primer directo, tanto tuyo como mío, ¿verdad? Esperemos no tener ningún problema técnico y podamos seguir con la conversación como toca, ¿no? Bueno, ya veo que estáis añadiendo comentarios, pero cualquier cosa que queráis decirnos, cualquier pregunta que queráis hacernos, pues ya sabéis, a través del chat podéis ir haciéndolo, ¿vale? No hace falta que os esperéis al final, sino que si queréis ir interviniendo, pues no hay ningún problema, ¿no? Ángela también forma parte de la asociación Sorotopía. Trabaja en una empresa en el Departamento de Recursos Humanos y antes de dar el pistoletazo de salida, la verdad es que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Estáis bien? ¿Está tu entorno bien? Pues por suerte sí, la verdad que todos los más cercanos estamos todos bien de salud. Supongo que es la pregunta estrella, ¿no? De estos últimos 3 meses. Yo personalmente me he encontrado con esa pregunta al inicio de muchos mails de trabajo, de reuniones de trabajo, de conversaciones con gente que a lo mejor prácticamente no tienes mucha relación, pero sí que es verdad que esta vez se preocupaban por tu estado de salud y por el de los tuyos. No es que antes no se preocupaban, pero en estas fechas tan señaladas y tan con el confinamiento y con lo que está pasando, pues la verdad es que de verdad que sí, ¿no? Era Que como más sincero, ¿no? Como más real. sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se declara el estado de alarma, ¿no? Y automáticamente comienzan a producirse una serie de cambios bastante significativos entre ellos el confinamiento, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues comienzan muchas empresas a enviar a la gente a teletrabajar, ¿no? ¿Cómo crees que ha afectado en el día a día de las familias el teletrabajo? Y cuando me refiero a familias, sobre todo me refiero siempre a familias pues formadas por papás, dos mamás, mamá, papá, monoparentales, todo tipo de familias. ¿Cómo crees que ha Pues afectado? yo, bueno, dependiendo de la familia, le habrá afectado de una manera o de otra, ¿no? Llegó el estado de alarma un día antes, te envían a los niños al cole, de golpe hubo un viernes que todo el mundo tenía niños en casa con los abuelos. Además, tú ibas a trabajar ese día, la empresa te dijo, oye, el lunes ya no vienes, llévate las cosas porque lo montarán, tal, 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 y así la gente empezó a trabajar en casa. Al principio, pues la gente empezó a probar, tal, los niños tampoco tenían deberes, no tenían grandes cosas, pero va sumando, ¿no? Todo va sumando. Tú llegas, tendrían que trabajar sus 8 horas porque todavía no habían ERTES, no habían reducciones de jornada, todo era como en pruebas y todo el mundo además era como, qué bien que se queda en casa y no arriesga. Y había gente que tenía, hay sectores que han tenido que seguir arriesgando toda la pandemia, ¿no? Pero era como llegas a casa, estás en la seguridad de tu hogar, no has de salir, todos estamos aquí. Pero tus hijos también, en el caso de tenerlos, que es la gente que ha tenido más sobrecarga. Independientemente de lo que ya tienes en tu hogar y demás, has de dar clases que no lo habías hecho. Sí, sí, la verdad que eso ha sido todo un reto, ¿no? Para tanto padres como madres.
Y no sé cómo ha sido posible conciliar y teletrabajar, porque la verdad considero que debía de ser muy difícil, ¿no? En el caso de tener, pues eso, personas a tu cargo, niños a tu cargo, ¿no? Han tenido que ceder. Hay alguien de los dos que ha tenido que ceder. Y en la mayoría de los casos ha cedido la mujer. Ha sido quien ha llamado al trabajo, quien ha pedido un cambio de horario, quien ha solicitado hacer menos horas, quien ha sido ella quien ha dado ese paso al cambio y a la adaptación, porque no había de otra. O te adaptabas o no tenías nada que hacer. Sí, la verdad es que además las encuestas lo dicen por todas partes, ¿no? Pero ¿por qué crees que todavía existe por qué todavía seguimos teniendo esa responsabilidad nosotras, ¿no? De decir, vale, pues yo soy la que a lo mejor pues pido una reducción de jornada o me cambio el horario o etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que todavía existe, ¿no? O se dan estas Esto cosas? es algo que nos viene del patriarcado, ¿eh? Quiero decir, está ahí en el ADN. No quiere decir que todas piensen igual, la mayoría sí, por suerte, otra parte va cambiando y va pensando que no siempre tiene que ceder la misma parte y que no por adaptarte tú más vas a ser mejor madre. Es que hay que aprender a conciliar por ambas partes, porque no solo lo eres tú, también hay otra parte que forma parte de tu unidad familiar, en el caso de que no sean familias monoparentales, que también 8 de cada 10 familias monoparentales están encabezadas por una mujer. No ha tenido opción de compartir faena. Ella sí que no ha tenido opción. Pero en el caso de la mujer siempre tira a me voy a adaptar para que él pueda trabajar más tranquilo. Seguimos teniendo ese pensamiento que no es que sea incorrecto, pero se ha de ir modificando poquito a poquito, ¿no? Te viene de una base, de una enseñanza, de lo que han aprendido tus padres, tus madres, tus abuelas, tus abuelos, y eso lo has de ir modificando poco a poco, ir adaptando a la realidad de hoy. Sí, la verdad es que todavía queda esa parte que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Es desaprender lo aprendido para volver a aprender. O sea, hay cosas que, bueno, pues cuestan más, pero hay que intentarlo, ¿no? Y todo empieza también desde uno mismo. La verdad es que, bueno, en una de las encuestas FUNCAS dicen que en los casos en los que teletrabajamos, ¿no? Y estén tanto el padre o la madre, a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Porque decía que eh, ha revelado que cuando comienzan el teletrabajo, o sea, un hombre consigue trabajar 3 horas seguidas sin interrupciones. En cambio, una mujer solo consigue teletrabajar 1 hora, ¿no? Supongo que esto es lo que hablábamos anteriormente, que los roles todavía no están del todo, Equiparados. no hemos sabido hacer ese cambio que no solo tiene que ser por parte de las mujeres, sino también por parte de los hombres, ¿no? Que yo quiero ser positiva porque realmente hay muchos hombres que ya también han comenzado a hacer su trabajo, ¿no? O sea, son los nuevos hombres del siglo XXI. Los nuevos hombres del siglo XXI que les digo yo, ¿no? Que ya son hombres feministas que apuestan por la igualdad, que comparten no todas, pero muchas de las cosas que se hacen, que se trabaja dentro de casa. Y no sé, considero que ese cambio poquito a poco se va dando cada vez más, ¿no? Lo que sí que es verdad que vamos a ver si ahora, porque sí que es verdad que hay hombres que sí que realmente están poniendo el 100% de su trabajo también dentro de casa, pero vamos a esperar a ver si después de que todo esto, si al final para y bueno, volvemos cada uno otra vez a casa, pues vamos a ir al trabajo, vamos a ver si realmente pues eso luego se sigue manteniendo, ¿no? Eso lo tendremos que ir viendo después Esto al tiempo. o sea, es la incógnita de todos los estudios que hay actualmente abiertos. Todos los estudios al final dicen, o todas las encuestas, las preguntas, es ¿qué pasará después? ¿Se van a seguir manteniendo esa nueva redistribución de tareas del hogar que ha habido todo y que aun habiendo una nueva redistribución, el cargo, la mayor cargo siempre ha caído encima de la mujer? ¿Se va a mantener
o volveremos otra vez hacia atrás y a mantener los mismos roles que teníamos? ¿Hemos aprendido de este periodo de tiempo? ¿Lo hemos adquirido como algo ya nuestro o lo hemos visto siempre como algo momentáneo? Esto yo creo que hasta pasados unos meses no se va a valorar, o sea, no se va a poder ver, pero pasados muchos Sí, meses, porque mucho el tiempo. principio todavía queda. Porque yo considero que este confinamiento o el teletrabajo también, bueno, muchas de las cosas que han venido, creo que han venido para quedarse. Muchas. No sé Creo que hasta han qué. venido para quedarse. Yo creo que el teletrabajo en general, por lo que había, hasta ahora España tenía un 5% de teletrabajo y durante la pandemia ha subido a un 34%, o sea que hemos aumentado muchísimo. Se ha comprobado también que se puede teletrabajar, que toda aquella parte que estaba en papel o que parecía indispensable, que tenía que ser presencial, se ha demostrado que se puede seguir trabajando y funcionando igual desde casa. Pero trabajar desde casa no quiere venir, o sea, no tiene que venir implicado o implícito que la mujer tenga más trabajo. Porque si te quedas en casa, pero tienes que absorber tareas del hogar, tareas de colegios, compras, al final tienes muchísima más carga que antes, porque O estás sea, dentro de casa y tienes una obligación. bueno, ¿crees que a lo mejor entonces acentuará la desigualdad, no más? E Sí. incluso la brecha salarial, ¿no? Porque ¿qué cosas, crees que han habido cosas que hemos tenido que dejar de hacer o Mira, para de poder hacer entrada, frente al confinamiento, al teletrabajo, sí. etcétera, etcétera? ¿Crees que hemos tenido que renunciar a De cosas? entrada, el teletrabajo solo se ha podido dar en sectores de administración. El resto, olvídate, porque no hay posibilidad de teletrabajo. La gente que está en un almacén, que está en una fábrica, que está en una hostelería, en un turismo, no han tenido esta opción. Es o voy, o tenía un ERTE, o dejo de ir. Hay mucha gente que los dos, llegó el estado de alarma, no había coles, tienes criaturas, y te dicen, no hay cole, no hay criaturas, no hay familia, tienes que ir a trabajar. Pues aquella que estaba fija, estupendo, la que no lo estaba, tenía que decir, dejo el trabajo, cojo la baja, me apunto voluntaria al ERTE, y la mayoría de las veces ha sido la mujer quien ha cedido en ese aspecto. Porque no había, o sea, alguien tenía que ceder en esa parte, y quien tenía menos sueldo, que como tenemos esta brecha salarial, normalmente era la mujer, con lo cual salía más a cuenta que ella se pusiera en ERTE, salía más a cuenta que ella solicitara una reducción de jornada, salía más a cuenta cogerse la baja. No tenías más opciones, es que no te habían dejado opciones. Sin cole, sin familia, no te queda opción. O lo dejas o te llevas al niño o la niña acá al trabajo, allí al supermercado o al hospital. Sí, sí, la verdad es que además, tal como está montado, bueno, nuestros pilares sobre todo del cuidado de nuestros hijos e hijas son los abuelos, que en este caso no podíamos mucho contar con ellos, pero además las escuelas, lo que dices tú, cerradas, las guarderías cerradas. La verdad es que yo no quiero pensar cómo se lo ha tenido que maravillar gente para poder seguir adelante, porque es que ya lo que dices, si han tenido que incluso, pues eso, hacer reducciones de jornada o pedir incluso excedencias, ¿no? Para poder seguir, aguantar el trabajo y seguir, ¿no? Porque, vale, en esta situación tenemos, muchas empresas sabían que tenían ERTES e incluso, bueno, y estabas en casa, vale, sí, perfecto, pero después, cuando llegue septiembre, que todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar y cómo lo vamos a organizar, te queda aquello de decir, a ver, ¿cómo lo hago, no? ¿Qué hago? Nadie sabe, es que además es como que vas al día a día, ¿eh? Nadie tiene la bola del futuro con qué va a pasar. Hay previsiones, todo lo que es la parte escolar, nadie sabe nada o no dicen nada, con lo cual tú vas sobre la marcha y al final la sociedad va siguiendo lo que le están marcando, porque no te queda de otra. O sigues, o es que no te queda de otra. Y cuando llegue septiembre veremos qué pasará. Pero la pérdida, o sea, la pérdida económica de las familias, esto es, bueno, brutal. O sea, es segurísimo que la mayoría no han cobrado, mucha gente del ERTE, con lo cual los meses pasan también.
Sí. Y cuando no hay, tienes una familia que mantener, no hay dinero, no hay trabajo, al final la gente tendrá que volver a trabajar, volverán a tirar de los abuelos, aunque sea persona de riesgo. Necesitas volver a trabajar porque necesitas, la economía es importante y el dinero lo necesitas. Y la mujer se sobrecargará otra vez. Pero, por Por todo. ejemplo, sí, en el caso de las empresas, ¿tú crees que han estado a la altura de las circunstancias? Bueno, ¿crees que han ayudado también a las familias de de Sí. alguna manera? Muchas sí, 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 sí. Muchas sí. Se han adaptado a la situación. Habrá quien no, por supuesto, porque siempre está o la parte negativa de todo. Pero la mayoría se ha adaptado. Se adaptó. Es que no había otra opción. No había otra opción a adaptarte porque no te quedaba de otra. Pero las empresas sí que han sabido, la mayoría ha sabido estar a la altura. Han puesto facilidades. También que la mayoría, en Cataluña, la zona que nosotros tenemos, la mayoría es donde los ERTE se han hecho la mayoría de España, en Cataluña. O sea que... Sí, sí, la verdad es que ha sido difícil, ¿no? ¿Y cómo se llevaba, bueno, no sé, lo que decías tú al principio de que iniciábamos la conversación, ¿no? Que teníais que teletrabajar y después ser profesoras, o, bueno, profesoras no me atrevo a decirlo así, ¿no? Pero tenías que hacer las tareas de los deberes Pues de los niños. el mayor problema ha estado en ¿Cómo la se casa. organiza eso? Porque claro, estás teletrabajando, tú no puedes, depende cómo estés, si estás sola no puedes meter al niño, depende de la edad que tenga, en una habitación solo, porque es pequeño o es pequeña y no tienes esa opción, ¿no? ¿Cómo al final organizas tu tarea? O sea, tu horario laboral, ¿cómo lo organizas, no? Pues la mayoría de gente que tenía niños y niñas en edades comprendidas desde la infantil a la primaria hasta llegar a la secundaria, que son los que más dependen de un adulto para poder hacer cualquier actividad, porque luego ya cuando pasas a la ESO tienen mayor independencia, ¿no? Todo el que tengas que estar tenían mayor independencia. Pero esas edades en las que hacen mini fichas, tienes que seguir como manteniendo aquello que han aprendido. Luego llegaban las conexiones a los coles, que es como a tal hora conexión con el tutor. Y tú dices, pues que a tal hora trabajo, pues llamas a tu trabajo, oye, que tal día, tal hora tendrán que... No me conectaré aquel día. Esto es lo que hacían las madres. No me conectaré. O muchas de ellas, me levanto a las 6 de la mañana porque así como mi hija o mi hijo se levanta a las 8, trabajo 2 horas a full, allí a tope, sin parar. Cuando se levante puedo estar por mi criatura, y luego cuando al mediodía esté un rato viendo la tele me vuelvo a conectar. El estrés que ha sobrellevado esa madre, esa familia, el cambio de horario, ya no descansas igual. Esa sobrecarga se verá después, ¿eh? Bueno, se va viendo en gente que duerme mal, que insomnio o problemas para comer, porque te genera estrés. Aparte de tu trabajo, que que ya tienes un estrés añadido, la enseñanza. Nadie es profesor, o sea, a no ser que fueras profesor y estuvieras en tu casa haciendo teletrabajo, el resto creo que no está preparado para asumir la enseñanza de niños en infantil y secundaria, porque no tenemos las técnicas. Ya. No, letra llegada, vamos a aprender letra llegada. Y tú llegas y dices, ostras, letra llegada, pues... Bueno, pues se lo enseñaremos como nosotros sabemos, pero luego llegará la realidad que seguramente no es la adecuada. Pero eres todo sobre la marcha, que es verdad que los coles han estado un poco ahí en el aire y demás, pero ha sido todo como un poco sobre la marcha. Y no puedes dejar de lado a tu criatura, ¿no? Necesitaba de ti, porque te está preguntando, porque tú estás aquí en el ordenador y es, mamá, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿puedo venir? Mamá, ¿me puedo conectar? Y si la gente que tenía videoconferencias, videollamadas... Si te corto, tú luego sigue, pero es que quiero ver, porque hay gente que me está diciendo que la franja horaria ha sido brutal, porque supongo que tenían que arreglar pues como lo que tú decías, ¿no? Y Exacto. había una persona también que decía, el teletrabajo habrá venido para quedarse, pero en esas condiciones, con hijos y que nadie queremos, no es compatible, ¿no? Es que, de hecho, a la vista está que esta semana hemos entrado en fase 2 en lo que es Barcelona y la área metropolitana. Los coles han vuelto a la carga, pero con condiciones.
En los colegios públicos solo se podía ir a aquellas familias en las que los padres y madres no teletrabajaran. Ya, pero es que el que no teletrabaja no le solventa nada que su hijo y su hija vaya de 9 a 1. El que teletrabaja y a lo mejor tiene una jornada reducida, le va perfecto dejar a su criatura 3 horitas, ir a trabajar a marcha express y volver a recogerla. Pero la persona que está trabajando 8 horas en una fábrica o va a trabajar 8 horas al hospital o 12 o a un comercio, que tú abras un cole 3 o 4 horas en un día, no te solventa nada. Porque tienes que volver a pedir favores a la empresa para conciliar eso. ¿Quién iba a pedir el favor? Mamá pedirá a su empresa que por favor le adapten el horario. Sí, sí, la verdad es que esto es todavía una lucha, un trabajo. Y por sectores, también hay seguida. sectores que están o han estado más afectados que otros. Está claro que el sector, todo lo que es medicina y lo que es comercio, lo que es alimentación, no se ha visto, no ha tenido un problema de reducción de personal, ni de ERTES, ni tiene crisis. Pero hay otros sectores que están feminizados, que es el turismo, o sea, todo lo que es hostelería, cuidado a mayores. Hay sectores en los que están y van a tener una crisis en el futuro. Estos han sido los sectores más afectados. Perdona, Ángela, Sí. aquí otra persona me ponía, pues hasta que las madres, que tiene que ser difícil. Claro, imagínate que tengas una edad, un hijo, una hija, comprendido, pues estos 10, 11 años, que ya empiezan a hacer cosas más elaboradas dentro de las matemáticas, que a lo mejor no es el caso de algunos padres y madres, pero, por ejemplo, yo me pongo en mi pensar, ostras, si mi hijo ahora con 10 años me pidiera que le explicara una raíz cuadrada, pues YouTube, hola YouTube, un tutorial, porque va a ser así de entrada, de sopetón, y seguro que la técnica que le explique no la aprende, porque no es la correcta, no estoy preparada, no estamos preparados en general para asumir ese rol. ¿Pero qué soporte técnico teníais los padres y las madres desde las escuelas, por ejemplo? Dependiendo... Porque aparte de eso, se me ocurre también pensar en todas esas personas que, pues yo qué sé, que a lo mejor son 3 personas de familia y tenían un ordenador, ¿no? O sea, yo no quiero pensar cómo se ha montado esa gente para decir, Mira, compartiendo incluso el ordenador, ¿no? De tal hora a tal hora yo trabajo, me imagino que habrá bien tenido que ser así, ¿no? ¿Qué soporte ha dado el colegio, ¿no? ¿Ha dado algún tipo de soporte? Sí, sí que hay colegios que han facilitado ordenadores, pero han llegado semanas después, claro. Semanas después, cuando los padres y las madres se han puesto en contacto con el colegio y han dicho, oye, no tengo ese soporte, o aquel portátil que yo tenía ha dejado de funcionar, y les han dado, o prestado, o dado en préstamo, como le quieran decir, un ordenador. Pero el resto ha tenido que compartir. Si tienes impresora, estupendo, has impreso en tu casa. Si no tienes impresora, has ido a pagar para imprimir. Porque claro, los trabajos, las criaturas no las hacen todas en el ordenador. Hay No, cosas porque que además determinadas edades, pues cómo van a entregarlo, ¿no? Infantil, es todo Es papel. eso, el trabajo incluso, que aunque fuera en papel y tienes ya que ir a imprimir y todo el tema, es cuando incluso también tienen que coger y decir, vale, tienes que hacer un archivo de no sé qué, guardar cómo, luego enviárselo al profesor o a la profesora, o sea, todo eso es trabajo también, ¿no? Todo Sí. esto es trabajo para una de las 2 personas, de papá o mamá, que tiene que encargarse de eso, o sea, es que no sé, la presión y el estrés creo que ha debido de ser bastante alto en estos días, ¿no? Y como tú bien dices, supongo que todo esto, pues a la larga también saldrá, ¿no? O sea, Sí. Yo creo que, sobre todo, creo que quien ha asumido ese rol en la enseñanza, en la mayoría de los casos, ha sido las madres. Las madres han asumido, pues eso, esa parte, todo, y que los padres han empezado a asumir, pero en varios estudios decían, ¿no? ¿Qué han asumido los padres? O sea, ¿qué asumieron de golpe, ¿no? Después cuando empezó la pandemia y el estado de alarma. El ir a comprar. Los hombres asumieron que el ir a comprar era su tarea. Ostras, genial, porque la mayoría han ido. Pero si tú luego lo miras con una perspectiva de
Esto parece como en la época de las cavernas, ¿no? Mamá se queda en casa cuidando de la familia, papá se arriesga a ir al supermercado porque va a comprar y puede contraer el virus. Y era como, se ha ido ahí a arriesgarse, a matarse por el papel higiénico. Bueno, Era un poco así, ¿sabes? Y da a pensar que dices, ostras, y está calculado, hay varios estudios, ¿eh? Una socióloga de la Universidad de Valencia que ha hecho un estudio, ha comprobado que había aumentado la parte de los padres de ir a comprar, pero que realmente era como un pensamiento de yo voy a ir a arriesgar porque soy la parte predominante de la familia. sí, ha habido como una separación muy, muy así, ¿no? Muy de, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? De lo de salir a comprar, unas tareas muy marcadas, ¿no? Papá se encargaba de comprar y de la ropa, ¿no? Y mamá se encargaba de otras cosas. Bueno, al final, a fin de cuentas, si al final determinados tipos de roles, lo que decíamos antes, ¿no? Se alargan en el tiempo, oye, pues Si han venido para, esto es como el teletrabajo, si ha venido para quedarse y para que haya una mejora en el reparto de tareas dentro del hogar, bienvenida sea la pandemia. Pero si ha venido para algo transitorio y luego volver hacia atrás y no aprender de todo este tiempo que hemos pasado, yo creo que ya que estamos, ¿no? Que se quede. sí, la verdad que sí, ¿no? Vamos a verlo. Hombre, ya te digo que habrá que esperar más adelante a ver qué, porque ya digo, hay muchísimas cosas que van a venir para quedarse y, por ejemplo, el teletrabajo va a ser uno de ellos y no vamos a poder seguir trabajando y conciliando de esta manera. O sea, tanto van a tener que cambiar muchísimas cosas y van a tener que regular también muchas otras cosas. La Eh, palabra es esa, regular muchas otras cosas. muchas Esa cosas. va a ser la clave. Van a tener que hacer unas políticas sociales y unas políticas de género porque serán necesarias, porque a la larga serán necesarias. Y hablamos de teletrabajo, pero hay muchos sectores que no tienen esa posibilidad, Sí. que además han sido sectores imprescindibles durante toda la pandemia. ¿Cuánta gente que está en todo lo que es la parte sanitaria? Pero hablo desde médicos como el personal que hacía la limpieza, todo era personal indispensable, es que era así, era de primera necesidad. ¿Cuánta gente ha estado sin ir a ver a sus hijos y sus hijas por el riesgo, sin acercarse a sus familias? Así de yo creo Es que que además todos los sectores que han sido imprescindibles y que han tenido que seguir trabajando, creo que han seguido trabajando, pero como el doble, porque gente que, por ejemplo, ha trabajado en los supermercados, o sea, es que, bueno, el reponer era constantemente. Y el entrar gente y salir a comprar ha sido algo como, bueno, eso era como una gabarilla. Al principio no digamos, que al principio muchas personas les dio por comprar como si no hubiera un mañana. O sea, no sé, la verdad que esta pandemia a todos nos ha sorprendido mucho porque muchos de nosotras no, una situación así en nuestra vida, ¿no? Ha sido la primera pandemia. además te diré que casi todos los sectores, o sea, el sector sanitario, el sector cuidados, son sectores en que predomina el trabajo femenino. Sí, son sectores muy feminizados, sí, es verdad. Sí. Entonces, son sectores, igual que hay otros sectores que también están feminizados, como ha sido la hostelería, que han perdido, o sea, de golpe, ellos sí que han perdido trabajo, la mayoría y demás. Hay otros como los indispensables que también, al final, los más castigados ha sido siempre la parte feminizada. Es que es así, o por mucho trabajo o por nada. O sea, tenemos como los dos extremos, ¿no? De una misma balanza. Tenemos las camareras de piso, las famosas Kellys, que en España normalmente durante la época estival se contratan 250.000. Pues este año, que todavía no se habían empezado a abrir los hoteles, imagínate la pérdida, la destrucción de empleo tan grande que habrá, porque no van a poder trabajar. Las más afortunadas estaban en un contrato fijo, las han enviado a ERTE, pero hay otras que les finalizaron el contrato porque no había trabajo. Se acababa contrato, fuera, se acababa contrato, o simplemente estaba previsto que te iba a llamar, ya no te llaman. Sí, porque además este sector, sobre todo el del turismo, los hoteles, todo este tipo de cosas, hasta que realmente no sepan cómo va a evolucionar, cómo van a ir adelantando las fases, tampoco saben.
¿no? No saben qué previsión van a tener, porque también depende un poco de si vuelve otra vez a haber repunte, que entonces ya sería otra vez volver al punto, a la casilla de salida, ¿no? O sea, Sí. que todo está, pues eso, cogido por pinzas, ¿no? Está, supongo, sobre la marcha, se irá viendo poco a poco, pero de hecho lo que va a hacer es que haya más temporalidad, ¿eh? Que al final lo bueno es tener trabajo, pero si puedo tener un periodo de trabajo más largo será mucho más beneficioso para esa familia, porque habrán familias que no tendrán ni paro siquiera, con lo cual ese sector va a estar castigado. Sí, sí. Va a ser un sector en crisis mucho tiempo. Bueno, aquí hacían hacer comentarios como de sí, de acuerdo, se van a quedar sin trabajo y limpiadoras por horas en casas particulares, la mayoría se Nada, claro, queda es que se han sin quedado trabajo. también, ese otro sector, se ha quedado sin nada, porque de golpe llegó el estado de alarma, no tienes contrato, no vengas más, y si dependes de esa parte en B, que mucha gente depende, no lo ha tenido. Es que, por eso digo que la crisis, o sea, igual que ha notado que la mayor parte del trabajo lo ha sufrido la parte femenina también fuera de casa, nos vamos a encontrar que la mayor crisis la van a tener las mujeres para el trabajo. Y efectivamente, otra persona nos comenta, y las cuidadoras de gente mayor, un drama, porque Sí, realmente hay muchísima gente en ese sector cuidando a personas mayores o mucho. personas dependientes incluso, porque también es eso, el cuidado al final recae siempre a cargo de las mujeres. Cuando hay una persona dependiente en tu casa, al final, quien al final deja todo para poder hacerse cargo de esa persona también evidentemente siempre hemos sido las mujeres. Y las Pero sí, residencias también, que la mayor parte también es un sector feminizado, las residencias de mayores. Ha sí, sido... sí. Es que al final, si nos paramos a pensar un poco en lo que comentábamos, ¿no? De los trabajos que van a quedar más afectados, van a ser esos, todo el sector feminizado, por lo tanto, que está más feminizado. Por lo tanto, al final, pues quedará todavía mucho más amplia Tendremos un la brecha retroceso. salarial. Tendremos un retroceso con despidos y demás en todo lo que sea hostelería, me lo había apuntado, turismo y comercio. Van a ser tres sectores que están feminizados y que van a tener crisis, van a tener mucha crisis. Sí, sí, al final un poco el confinamiento y todo lo que ha supuesto va a hacer echar un paso atrás, ¿no? Todo, quizá a lo mejor muchas de las cosas que ya se habían conseguido, ¿no? Pues quizá vamos a volver otra vez atrás, ¿no? E incluso yo había leído algún artículo que habían hecho un estudio que en Italia, por ejemplo, muchas de las mujeres en las encuestas decían que efectivamente muchas mujeres volvemos a los años 50. O sea, imaginaros, eso lo comentaban en una encuesta en Italia, ¿no? Que al final todo lo retrocedido llegaríamos a estar como las mujeres en los años 50. Ahora va a volver el miedo, vuelve la época del miedo a perder tu trabajo. Con lo cual, ¿cómo vas a pedir una mejora en algo si tienes miedo a no tener ese trabajo? Y luego otro comentario que comentan esto también evidencia la mala regularización que sufren las mujeres a nivel laboral. En muchos sectores, la brecha salarial, las desigualdades de oportunidades. Sí, es que al final las empresas se tienen que poner las pilas con estos temas, porque no puede ser, ¿no? Las hay que Tienen ya que tenían unas buenas políticas de igualdad, con lo cual seguirán en su misma línea y lo van a seguir manteniendo, pero aquellas que a lo mejor iniciaban ahora una política de igualdad, una política más feminista, pues ya no van a continuar porque ahora su prioridad va a ser otra. Y entonces esto ya va a quedar relegado a un cajón y se van a olvidar durante no se sabe cuánto tiempo. Esperemos que por parte del gobierno se haga la suficiente presión, quien esté en el gobierno, unos u otros, para exactamente. conseguir que eso no se quede en un cajón y que sigamos luchando por una igualdad o una equidad. Es que ya es unos derechos, igualdad de derechos. Sí, sí, Pero que exactamente. también iniciemos el cambio nosotras mismas, que seamos capaces de decir esto hasta aquí hago yo, a partir de aquí haces tú. Sí, También sí, que tenemos sea, que sea imponernos un una poquito. igualdad, que sea una igualdad efectiva realmente. Porque ¿de qué nos sirve tener leyes si al final después
pues nos vamos a casa y pues Cerramos la puerta. seguimos lo mismo, o sea, lo personal es político, ¿no? Como se decía en la frase aquella. Y viene a decir esto, que no queda, o sea, de las puertas de tu casa para adentro, también es ese el cambio que tenemos que hacer y generar, ¿no? Es No que solo, son y pequeñas además cosas. ese es nuestro papel ahora en este siglo XXI, igual que estamos viendo los hombres del siglo XXI, ¿no? Pues las mujeres del siglo XXI también tenemos que ser así, que tenemos que intentar hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de perspectiva, ese cambio de rol y que yo creo que sí, que al final lo podemos conseguir. Se Sí. han conseguido muchas cosas desde el feminismo. Además, yo Porque creo, mirad, hoy en día, hoy, por ejemplo, ahora mismo estamos nosotras aquí gracias a que tenemos una serie de derechos y tenemos la libertad de poder expresarnos, juntarnos, eso en muchos años atrás, y no te hablo tantos, ¿eh? Porque a lo mejor te estoy hablando de 50 años, que para mí 50 años no son tantos, ¿no? Pues no era así, no teníamos esto, no hacíamos este tipo de cosas, ¿no? O sea que creo que sí se puede. Leo, ¿eh? Leo un sí le he visto. comentario. Hoy la ministra Montero ha hablado de eso, que las mujeres somos las peores paradas en esta pandemia, evidentemente. Sí, sí, está claro. Además, las estadísticas ya se verán resultados Sí. cuando Y se empiece. verá, ¿eh? Y se verá en el cálculo, en los estudios, porque ahora todo es muy reciente y no se ha cerrado todavía la pandemia. Dice, sobre Pero, todo ella debe, perdón Ángela, sobre todo ella debe hablar menos y hacer más. claro, es que la sociedad al final lo que va También a es pedir verdad, tienen que hacer, sí, sí, tienen que hacer. tiene que aprovechar esa cartera que tiene para conseguir el máximo de mejoras para las mujeres y aplicarlas. Porque todo queda muy bonito sobre un papel, pero obliga a la aplicación también. Sí, lo que pasa que, bueno, ya digo, que al final es trabajo de todos y de todas, ¿eh? O sea, que hay muchas veces que dejamos la faena en manos de otras personas, porque, bueno, es como que yo no soy responsable de esto, sí somos todos responsables de alguna manera, ¿no? A Y mayor o menor escala, y tú puedes iniciar el cambio o la revolución en tu pequeño grupo de amistades o de la puerta, como decíamos, como has dicho antes, ¿no? De cierro la puerta y voy a empezar el cambio dentro de mi casa. Voy a empezar por decir que quiero más igualdad en el reparto de tareas, que quiero liberarme de esa carga que tienes ahí, que te al final es como un yugo, ¿no? Que vas callando y vas aumentando tu estrés diario. Yo creo que a modo de pequeñito, a veces no hace falta hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas y efectivas. Más vale llegar a 4 y ser efectiva exactamente. en 4 que no hablar mucho y no calar en nadie, ¿no? Lo importante es que esas 4 personas inicien un cambio, porque a través de ellas seguramente se hará el cambio más efectivo, porque lo arrastrarán a sus familias. Y eso que ya hay muchas familias matriarcales y mira que hay familias que la mujer es súper potente y debería ampliarse, deberíamos tener más puntos de encuentro, como proponía Sorotopía. Creo recordar que propone eh, citas de encuentro, ¿no? De mujeres para poder hablar del día a día, de diferentes temas. Creo que lo habíais propuesto también. Sí, exactamente. Sí, Y sí. estaría muy bien porque son momentos para que todo el mundo pueda hablar, para que pueda expresar las inquietudes, los problemas y para entre todas con sororidad, ayudarnos unas a otras. Sí, la verdad es que, y en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y confinamiento, la ayuda también ha sido algo que se ha desarrollado como mucho, ¿no? O sea, porque nos hemos preocupado también mucho más por los vecinos o la vecina que teníamos al lado. Pero es verdad que lo que comentaba, a lo que venías antes a decir, ¿no? Me queda en blanco porque me he puesto a leer esto. Pues sí, conozco a la persona, sí, muy buena idea, Belén, exactamente. Vamos a hacer espacios donde podamos reunirnos y hablar de cosas que normalmente, o incluso cosas que decimos, ¿cómo voy a explicarle yo ahora a mi familia esto, ¿no? ¿Cómo voy a comentar esto otro, ¿no? Y cómo puedo, pues, no sé, a dónde puedo asistir si tengo estas dudas, ¿no?
pues desde Sorotopía vamos a dar ese espacio, ¿no? Para poder ayudar a esas personas que se encuentran en un momento en el que, mira, yo necesito desahogarme y necesito explicar el problema que tengo, ¿no? Y bueno, pues no sé a dónde acudir, ¿no? O cómo tengo que empezar a tramitar una separación. Si, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en un ERTE, me he quedado sin trabajo o no he cobrado todavía del ERTE, porque es verdad que ha habido mucha gente que ha ¿Cuántas cobrado mujeres que ahora, se han luego ha llevado separado? meses sin cobrar. Entonces piensas, ostras, ¿dónde voy? ¿Dónde tengo que asistir? Bueno, la Y no separa- sabes la- a qué recurrir. las Pues bueno, pues familias, desde Sorotopía vamos a crear ese espacio. Si a alguien le interesa o conoce a alguien que le pueda interesar, que entre en nuestra web www.sorotopia.com y si no que nos envíe un mail también, sorotopia.gmail.com. ¿He dicho bien la web? No. no, es W, www.sorotopia.com no he mezclado o a todo, ¿eh? través del Instagram. Sí, las redes sociales, evidentemente, Ah, también Sorotopía, tal te cual. quería hacer aprovechando que has hablado sobre las separaciones en pandemia. Sí, La mayoría de mujeres, cuando se inició de separaciones, la mayoría de familias separadas, donde la mujer tenía los niños en ese momento, se los ha quedado 2 meses, hasta que luego han empezado, ¿eh? Está bien. Me gusta. ¿Has visto el comentario? sería bueno que las mujeres dejaran de tratar al marido como si fuera su madre. Sí, es verdad. También Depende también de nosotras, es que hay que saber marcar la diferencia. Ni eres su madre, es mayorcito, puede decidir él solo y tiene que ser responsable también de sus decisiones, ¿no? Tiene que poder decidir. exactamente, sí, sí. Pues durante las separaciones en pandemia, bueno, la gente que se había separado hacía poco ha sobrecargado, ¿no? Ha venido como una sobrecarga también para ella. En el caso de que te has asumido la gestión de la situación de estar 2 meses posiblemente o más con las criaturas. Ha sido complicado, que también entiendo que para ellos también habrá sido complicado por otra parte, ¿eh? Sí, Pero la sí, carga, el también. estrés laboral, el estrés en casa que tú has tenido durante ese periodo de tiempo, posiblemente ellos no lo han tenido, estoy segura. Los números salen, aparte de que 8 de cada 10 familias monoparentales están encabezadas por mujeres, los números están ahí. 8 de cada 10 Familias familias, monoparentales están perdón. encabezadas por mujeres. No lo Sí. sabía, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí, sí, es todo un drama, ¿no? Pues, y volviendo otra vez un poco atrás con los temas de trabajo, etcétera, etcétera, comentaba que sí, que muchas de las mujeres dejaban de, bueno, pues eso, ¿no? O perdían los trabajos o incluso crees que se ha aumentado, ¿no? En pedir excedencias, Sí. reducciones de jornada Sí. también. Pero mucha gente que tenía trabajos temporales directamente solicitaron la baja. Vale, La mujer solicitó la baja porque era el trabajo donde el salario era menor, la estabilidad era menor y solicitaba la baja directamente. En otras se apuntaban voluntariamente a los ERTES. ya, Muchísimas empresas había lista voluntario para entrar, incluso para salir. Gente que la han llamado para salir de un ERTE y ha dicho siguiente porque mi situación actual no puede ser esa y ha pedido que por favor se salte a otra persona. Esto la mayoría lo ha solicitado a las mujeres. sí, Igual que en el teletrabajo han sido ellas quienes han pedido a sus empresas acoplar los horarios para que él pueda trabajar más a gusto y tú ya te adaptas. Tú ya vas haciendo lo que puedas. sí, sí. Hay una persona que pregunta que por qué creéis que las mujeres hemos decidido que los hijos se queden con nosotras en vez de que con ellos. Bueno, eso, Un pensamiento patriarcal que tenemos en el fondo es como una idea de que contigo van a estar mejor, que no quiere decir que sea la correcta, ¿eh? Pero también tenemos ahí esa parte que todavía no se ha cambiado, ¿no? De se quedan conmigo que van a estar mejor. No, no tiene por qué. También no. para ellos seguramente ha sido muy cómodo, te los quedas tú. Bueno, O si había una situación de teletrabajo y trabajo presencial y la mujer tenía teletrabajo, como que ha asumido él, estoy en casa, que se quede conmigo. Asumiendo la carga laboral que vas a tener, ¿eh? Que es bueno, importante. sí, sí, supongo que evidentemente habrá habido de todo un poco, ¿no? Habrán también dependiendo de cómo es la situación laboral en la que estuviera cada persona, porque por ejemplo,
en el caso de que tuvieras teletrabajo, aunque es difícil, pero y si tienes un crío pequeño, pues vale, te puedes quedar en casa. Si la otra persona vive en otro sitio, que es tu expareja, a lo mejor tiene que salir a trabajar fuera, pues un poco también la decisión, creo yo, que también va en esto, un poco, en que al final no tienes ayuda de los padres, no tienes, o sea, de tus abuelos y abuelas, si no tienes la guardería, pues al final es un poco también la decisión esa, ¿no? Creo que en muchas ocasiones he tenido que tomar, porque Pero bien a evidencias. cada vez más también es verdad, ya no solo en pandemia me refiero, ¿Mm? que se solicita la custodia compartida. Es verdad que cada vez hay más personas que ya tienen la custodia compartida. A lo mejor me equivoco porque no sé si esto ya es así por norma o le siguen dando la... No tengo datos, ¿eh? No tengo datos, pero Si alguien lo quiere comentar porque lo sepa, pues no hay problema en que lo digan, ¿eh? O sea no que tengo... sobre todo el feminismo Estaría bien, ¿eh? Para hablar también. el feminismo lucha para que haya una igualdad, no es una lucha de sexos, sobre todo, nunca será así, ¿eh? O sea, pero nos basamos en estadísticas y en datos simplemente, no es que nos lo inventemos ni que nos queramos hacer las pobrecitas, pero es que la realidad es esta, o sea, todavía seguimos viviendo así, ¿no? O sea que, bueno. Asumes como más cargas porque lo tienes también porque lo tienes tan asumido dentro, tan enseñado desde el principio, que cuesta hacer el cambio de chip, ¿eh? En general costará. Pero Bueno, todo, con pequeños detalles creo que al final hace mucho. El pequeño cambio, el no, el cuando ves que algo no es, te chirría porque dices, pero ¿por qué? Siempre ha sido así, ¿no? O no. O a partir de ahora no va a ser así, porque siempre haya sido así no quiere decir que sea lo ideal. aquí hay gente que dice, ¿no? Que se está su hija separando, ¿no? Y que piden los dos la custodia compartida. Perfecto, es que sería lo ideal, realmente, Exactamente. porque las criaturas son de los dos, ¿no? Y se han tenido porque se deseaban por parte de los dos. Y el reparto de carga tiene que ser para los dos. Exactamente. Sería No, lo bueno, ideal. Ahora, no, lo sorprendente en muchos casos es cuando antes de una separación el marido no podía hacer según qué funciones, no podía encargarse de llevarlos al cole ni de recogerlos y de golpe todos pueden hacerlo todo. Esto es sorprendente, ¿eh? O sea, como antes vivimos muy bien, carga para ella y luego nos ponemos las pilas y nos podemos organizar. Sorprendente, ¿eh? sí, mira, alguien contesta, ahora mismo se otorga la custodia compartida a no ser que se pida expresamente lo contrario. Mira, pues Ah, perfecto. lo comentábamos, es que yo no estaba segura, pero había oído algo y no lo sabía. Pues Estupendo. me parece bien, la verdad que sí. Bueno, por lo Sí. menos a mí personalmente, supongo que habrá gente que dirá, pues a mí no me parece bien, oye, pues ahí ya entre Bueno, esto. es que yo creo que estás pidiendo una igualdad, lo que no puedes pedir es una igualdad y cuando llega el momento de decir no, porque conmigo van a estar mejor. No, ostras, estás pidiendo una igualdad para todo, lo has de hacer efectivo a todos los extremos. Y has de asumir que tienen derecho a estar con su padre, has de asumir que el cuidado va a ser también el mismo que tú das, y lo que decían antes, ¿no? Porque no eres la madre de él. Tú tienes tu hijo y él tiene su vida independiente, es mayorcito y debe hacer lo que crea conveniente. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y qué previsión de trabajo, cambiando de tema, porque yo me he hecho una lista de preguntas, evidentemente, para llevar un orden, pero bueno, Vamos haciendo, ¿no? la verdad que sí, es nuestro primer directo y que sepáis que es difícil, no es tan fácil, que yo cuando veo a la gente digo, ostras, pues esto tiene que ser difícil, pues sí es difícil, ¿eh? Pero bueno, pues eso, Ángela, ¿qué crees qué previsión de trabajo tras la pandemia más o menos habrá? Pues los sectores como hostelería, comercio, turismo, todas estas partes van a tener crisis. Habrá menos empleo, habrá más temporalidad. Hay sectores, todos los que sean los que sean alimentación, todos los que han sido reparto, los que eran almacenes de logística, no puedo decir marcas, pero que hay compras online y demás,
han tenido mucho trabajo y seguirán teniendo mucho trabajo, porque también la compra online ha venido para quedarse. O sea, si ya estaba hasta ahora será más, porque el ir a comprar a una tienda es una odisea. O sea, ir a comprar ropa y demás es una odisea, con lo cual tiras más del online. Esos sectores tendrán trabajo. Pero entre que la mujer ya tenía trabajos precarios antes de la crisis, con sueldos más precarios, esto se va a mantener. Tengamos en cuenta que por aquí seguramente que a lo mejor hay alguien que puede echar una mano, pero estoy segura que hay convenios que se han caducado, que se tienen que volver a pactar y que como tenemos la situación que tenemos, no se van a pactar, se van a quedar caducados hasta que pase todo esto. Con lo cual, mientras tanto... Parado, queda todo parado, ya que ya es complicado las negociaciones, imagínate si encima, que muchas veces se alargan, imagínate si ahora tras la pandemia, pues evidentemente todo queda parado, más todavía, pues Pues la verdad. muchos convenios van a quedar paralizados, con lo cual hay sueldos que estaban rayando, bueno, todo lo que es convenios MAC y demás, que son sueldos donde la mayoría que trabajan es el sector femenino. Esos sueldos, suerte que antes de la pandemia subieron un poquito porque subió el salario base, el mínimo interprofesional, pero hay convenios que han caducado, si no me equivoco, creo que el siderometálico caduca, ¿no? Y no se han renovado. Y no, yo no creo que tengan la previsión que dicen. Yo creo que Me hay cosas que no... comentan que aquí hay gente que dice que los convenios se van actualizando incluso en pandemia. Ah, pues perfecto. Mejor. Porque Sí, si no... mejor, mejor, porque si ya todo ya se cuesta mucho, imagínate, ¿no? Y con el tema de pandemia, confinamiento, por ejemplo, confinamiento, ¿con qué cosas te quedarías del confinamiento, ¿no? Porque creo que sí es verdad, hay gente que no lo ha llevado del todo tan bien, gente que lo ha llevado mejor, hay gente que lo ha llevado bien, pero creo que de todo se puede sacar, ¿no? Positivo. Siempre, ¿Qué, siempre. qué, qué crees con qué te quedarías, ¿no? Del A confinamiento. título personal, Sí, a claro, título porque personal, me quedaría, yo tengo un hijo, y me quedaría con que después de haber dado a luz es el mayor tiempo que he pasado con él. Todo mira, que hay días que te subirías por las paredes rollo Spiderman, porque estás, te supera, la situación te supera realmente, hay días en que te supera el trabajo, el estar en un mismo sitio, el no salir, el estar por él, pero ese tiempo, eso no lo cambiaría por nada. Y también que hemos aprendido que realmente, o por lo menos en mi caso y lo que veo a mi alrededor, el tiempo de estar con la gente, lo que echamos de menos es el contacto físico, es el volver a vernos las caras, es el mantener una conversación que no sea a través de una cámara, es el estar sentados, ya no tanto la parte económica ni la parte de compras y demás, echas de menos el contacto con los tuyos, tus ratos de risas, el poder quedar a tomar un café, que era lo más habitual. No tener eso, tus compañeras de trabajo, por favor, es súper importante. Os voy a decir que a título personal nunca he pasado tanto tiempo separadas de ellas y se hace complicado porque son tu segunda familia y porque hay sí, eso te iba a sectores decir yo, porque al en los final que tienes las mucho personas, contacto. las personas del trabajo al final llegan a ser, bueno, Son tu pues que familia y pasas se echan de tantísimas menos. horas con ellas, ¿no? Que te cuentas tantísimas cosas que al final forman parte de tu familia, ¿no? O sea que la verdad es que sí. Bueno, también hay que ver una parte eso, positiva. No sé, yo creo que incluso, igual que dices tú, ¿no? Que echas de menos a esas cosas, ¿no? Pero quizá la parte del confinamiento, a mí personalmente lo que me ha hecho ha sido que sea como más... yo antes, pues bueno, pues por mi trabajo, que yo trabajo desde casa, tengo que decirlo también, ¿no? Tengo un horario partido y ahora lo sigo haciendo igual, ¿no? Pero es como que tu tiempo te lo distribuyes de otra manera. O sea, y eres como más fiel a las rutinas, ¿no? Te marcas unas rutinas y hay cosas que incluso han venido para quedarse. Porque, por ejemplo, yo en la habitación ponerme la música a tope y hacer mi clase de zumba, pues chica, yo eso de momento hasta que no haya otra cosa lo voy a tener que seguir Claro. haciendo así. O salir a caminar por el bosque, pues la verdad es que antes a lo mejor ibas un día o dos a la semana y ahora con más razón para decir, no, hay que oxigenarse y coger aire limpio, ¿no? También, porque Lo valoras más.
Sí, lo valoras más y te das cuenta, ¿no? De eso, ¿no? Yo creo que también hemos cambiado en la forma de comunicarnos, porque antes siempre nos comunicábamos a través de las redes sociales, escribiendo, y yo creo bueno, aquí hay una persona que dice eso, ¿no? Que eso, que necesitamos los abrazos, los besos, me lo dicen varias personas. Nos ha hecho más fuertes, pues sí, es verdad, porque de verdad. Porque el que más, el que menos ha vivido alguna situación cercana Y hay que que le ha acordarse de tocado. esto, porque yo creo que ha sido una de las, bueno, de lo peor que ha podido pasar, ¿no? Que te pierdas un familiar o un amigo, da igual, ¿no? En una situación como esta en la que no te puedes despedir y no puedes estar con la familia que quieres o con los amigos que quieres, la verdad que tiene que haber sido muy duro eso, como dice, no sé quién, cómo se llama, pero bueno, es igual, Vea, vea. que te haces más fuerte y es verdad, sí, sí. Pues no sé si queréis hacer algún comentario más, la gente que estáis conectada, si nos queréis hacer alguna pregunta más. No sé si nos hemos desviado mucho del tema, si os interesa alguna cosa que nos hayamos quedado por el camino, no lo sé. Ya se nos va a acabar el tiempo, por lo tanto, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa. Muy tristes. Sí, es verdad. Mucho más fuertes, muy tristes, sí, es verdad. Bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con que hayamos aprendido, que avancemos, que todo aquello que hemos conseguido a título personal en la pequeña, en tu casa, lo mantengas, que los cambios empiezan en ti y Eso. que pasado esto saldremos más fuertes, seguiremos luchando por unas igualdades, por unos derechos, por reducir espacios. Creo que tenemos que seguir luchando, que no nos olvidemos. Pues sí, y ahora más. Y yo que he sido sindicalista durante muchos años, la verdad, y seguiré luchando por los derechos también de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso más, pues no nos podemos olvidar de eso. De seguir ahí al pie del cañón y ahora con más fuerza todavía, porque por desgracia, pues eso, la brecha salarial se va a ver más grande todavía, se van a ver más las desigualdades, se va a ver más quién ha sido quien ha tenido que perder el trabajo y quedarse en casa. No sé, pues eso, que sigamos ahí al pie del cañón, que poquito a poco con nuestro granito de arena todo sirve, todo vale, no hay que dejar la faena para que lo hagan otros, nosotros también podemos hacer cosas desde nuestra pequeña parcela, desde las asociaciones sobre todo. Que nos Y, que nos veamos en los puntos de unión, seguidnos en Sorotopía, haremos quedadas online. exactamente, bueno, me indican aquí ya que faltan 1 minuto 52 segundos. Oye, Me ha pues encantado, Francesca, se me ha gracias pasado por el tiempo ponérmelo rapidísimo, fácil. ¿eh? Gracias por ponérmelo fácil y Bueno, repetiría, se me ha tú pasado súper también, lo que rápido. pasa que, sí, sí, por supuesto, lo que pasa que yo ha habido un momento en que he pensado, no sé si vamos muy rápidas o muy lentas, pero bueno, Se ha mira. hecho corto, se ha hecho corto. Bueno, muchas Gracias. gracias a todas las personas que nos habéis seguido en este primer directo nuestro, el segundo ya en Sorotopía, y animaros a La semana que viene, seguirnos. Sí, adelante, la semana que viene tenemos con Jessica Rodríguez, futbolista y así. entrenadora profesional, de las 3 únicas entrenadoras españolas que hay profesionales de fútbol. Sí, uniros, que es El súper 17 interesante. creo que es. ¿Perdona? El 17 es. Sí, el Pues eso, 17. que nos vemos otra vez. Vale, pues eso, muchas gracias a todas y a todos por seguirnos, un beso y hasta la próxima. Gracias. Chao.